Bienvenidos a un nuevo tutorial, Artistas en Ascenso, donde modelarán conmigo esta pequeña escena estilo manga en Blender. Sí, para principiantes. Este tutorial se enfoca principalmente en el modelado de assets, los cuales son objetos que se usan seguido en proyectos de cómic, manga o incluso animación. En el camino exploraremos temas como modelado de objetos 2D, UV unwrapping, texturizado, baking y finalmente exportación si es tu caso, ya que muchos artistas se topan con errores en esta etapa debido a que trabajan con materiales procedurales. Y bueno, pasemos de una vez con la diversión. Empezando por tomar un poco de inspiración en Pinterest, me puse a buscar referencias de escritorios estilo manga y me topé con esta que más o menos calza con la idea que tengo en mente. Antes de llegar a este resultado, siempre tomo lo que me gusta de estas referencias y hago un sketch, bastante sucio por cierto, para entender qué quiero hacer. Por ejemplo, aquí empecé a colocar estas imágenes y empecé a trazar la idea. No tiene que ser perfecto, no se preocupen. Tomé elementos como este estante, gaveteros, la ventana, escritorio y otros detalles. Una vez hecho eso, guardo mi sketch y me muevo a Blender. Espero que el programa se abra. Dependiendo de si tu computadora es potente, puede llevarte unos cuantos segundos. Bien, estando aquí, vamos a tocar cualquier espacio de esta pantalla para quitar ese anuncio. Y bueno, por si no sabes cómo moverte por esta interfaz, tengo un video en el que explico cómo hacer eso y otras funciones básicas. Te recomiendo verlo. Voy a dejar el enlace aquí arriba. Y bien, primero, tenemos que crear un archivo en el que vamos a guardar nuestra escena. Entonces, bueno, antes que nada voy a activar un add-on que les va a permitir ver lo que estoy tocando. Justo aquí les va a aparecer lo que sea que toque. Entonces, control S para guardar. Y como esta escena es nueva, tenemos que seleccionar una carpeta y también asignarle un nombre a este archivo. Yo la voy a guardar justo en esta carpeta que ya tengo seleccionada. Ustedes pueden guardarla en documentos por si quieren o pueden crear una nueva. Entonces la voy a guardar por aquí. Le voy a poner esquina 3D. Bien, presionen Enter y luego le dan aquí en Save Blender File. Y ahora nuestro archivo está protegido, ya no se va a perder por si salimos. Bien, empezando vamos a eliminar todo esto. Entonces para seleccionar todo presionamos A. Recuerden que pueden ver lo que presiono justamente aquí. Entonces presionamos A, luego X y Delete. Bien, ahora tenemos nuestra escena limpia. Vamos a empezar a añadir cosas. Primero necesitamos añadir la habitación, o sea, el cuadro en el que vamos a trabajar. Vamos a añadir un cubo con Shift más A. Vamos a irnos aquí en Mesh y vamos a buscar un cube, o sea, cubo. Primero que nada, necesitamos tocar N para ver las dimensiones de nuestro objeto. Busquen aquí en Item y aquí pueden ver las actuales dimensiones de nuestro objeto, las medidas. Es importante, básicamente, tomar en cuenta las medidas del mundo real. Por ejemplo, pueden buscar cuánto mide una pared. Yo justamente hice eso. Marca 2.30 metros. Sin embargo, yo lo voy a dejar en 2.50 para que no quede tan bajo. Entonces, aquí en el eje Z, vamos a escribir 2.5. En cuanto a las otras dimensiones, no importan mucho porque nosotros solo vamos a trabajar en una esquina, entonces puede ser cualquiera. Vamos a entonces seleccionar el objeto y vamos a empezar a escalarlo. Primero en el eje X, no importa la verdad del ancho, pueden dejarlo al menos así. En el eje Y podemos dejarlo al menos así. La verdad no importa, como les digo, solo vamos a trabajar en una esquina. Entonces, presiono N para ocultar este menú. Voy a, primero que nada, eliminar estas tres caras. Entonces, aquí en el modo de edición, el cual pueden entrar presionando Tab, seleccionamos el modo de caras, presionando aquí o simplemente 3 y seleccionamos estas tres de aquí. Vamos a eliminarlas, entonces X, Faces y bien, ahora sí podemos trabajar solo con esta esquina. Antes que nada, vamos a aplicar la escala, ya que acabamos de modificar la escala de nuestro objeto, entonces tenemos que aplicarla. Control más A y vamos a aplicarle Scale. Movámoslo hacia arriba para que no quede por debajo del piso, ya que cuando renderizas si tu objeto está debajo del piso puede verse raro, ya me ha pasado. Entonces subámoslo al menos por aquí. No hay un rango exacto, siempre y cuando no se mire este grid floor, justo así. No tiene que verse, entonces así. Mirando la referencia cursiada que hice, primero que nada voy a añadir esa ventana que puse por ahí. Entonces voy a tocar el objeto y voy a moverme en el modo de edición. Vamos a presionar Tab para entrar. Y en el modo de bordes, presionando 2, vamos a presionar Control R para añadir esta línea, la cual se le llaman Edge Loops. Vamos a marcar el límite de la ventana, de nuestra ventana, al menos por aquí. Voy a dejarlo un poquito más arriba, de hecho.
Bueno, quiero que vaya un poco más arriba, entonces vamos a presionar 2 veces la letra G para moverlo, al menos, al menos por ahí. Vamos a añadir otro corte para, para marcar dónde va a empezar esta ventana, al menos por aquí. Siempre podemos ajustarlo más tarde, no hay problema. Vamos a añadir un corte para marcar, ¿cómo les digo? Para establecer el límite horizontal, creo que horizontal sería, de esta ventana. Como aquí va a ir un estante, no puedo ponerlo directamente aquí. Entonces, al menos por ahí. Siempre puedo ajustarlo más tarde, no hay problema. Voy a añadir otro para marcar el otro límite. Como les digo, siempre podemos ajustarlo más tarde. No hay ningún problema con eso. Justo así. Activando el modo de caras, voy a seleccionar esta y la voy a eliminar. No voy a añadir la ventana todavía por si quiero modificar las medidas más tarde. Entonces, por ahora solo así. Vamos a añadir un modificador para darle grosor a esta pared. Entonces, en esta pestaña de aquí, vamos a darle Add Modifier y vamos a buscar uno que dice Solidify. Actualmente no pueden ver su efecto porque es bastante bajo. Entonces, vamos a modificar eso. Primero investigamos el grosor estándar que tienen las paredes. Yo encontré que mínimo 0.15 metros, entonces vamos a colocar eso. Un ajuste que tienen que activar para evitar este feo efecto aquí es aquí en Even Thickness. Esto es básicamente para que se ejecute de manera pareja, justo así. No vamos a aplicar el modificador aún. Por cierto, si ustedes no ven estos ajustes de aquí, que yo sí tengo, es porque tengo un add-on activado. Ya les enseñaré más adelante por qué lo deben activar y cómo. Y bueno, vamos a hablar un poco de algunos métodos que se usan para modelar objetos en 3D. Uno de los más clásicos es solo ver una referencia y empezar a modelar en base a eso. También puedes apoyarte de blueprints. El tema con esto es que no siempre vas a contar con estas a la mano. También puede que haya objetos en los que no vayas a hallar una blueprint específica. Los ejemplos que ves en pantalla son más como para objetos más complejos. Pero cuando quieres crear objetos 2D, no es necesario que busques blueprints tan enredadas. En pantalla puedes ver ejemplos más aptos para 2D y la más común, que es no modelar en absoluto. Porque ya puedes encontrar varios assets en internet, incluso gratis, y esto nos salva gran cantidad de tiempo porque solo tenemos que descargar e importar los modelos. Tiene sus ventajas y desventajas, claro. Voy a hablar de eso más adelante. En nuestro caso vamos a empezar a modelar en base a esta imagen, la cual es perfecta para 2D. Voy a dejar el link en la descripción para que lo descarguen. Y bien, para añadir esa imagen de referencia, primero tenemos que movernos a vista ya sea frontal o lateral. Para hacer esto pueden presionar Numpad, pero asumo que la mayoría está usando una laptop o de paso no cuentan con un teclado. Entonces podemos hacer eso mismo tocando estos ejes de aquí, justamente X para el lado, y pueden cambiar el lado justamente tocando nuevamente X. Justamente así podemos movernos. Primero vamos a movernos a la vista de lado para añadir esta imagen. Vamos a presionar Shift más A. Vamos a buscar aquí en Image, Reference, y donde sea que hayan guardado esa imagen, la buscan. Yo, por ejemplo, la guardé aquí. Y le dan Add Empty Image o simplemente presionan Enter y aquí la tenemos. Por defecto está muy grande. Siempre podemos escalarla, claro. Vamos a hacer eso simplemente presionando S, teniendo seleccionada la imagen. La verdad vamos a añadir la escala después ya del objeto real para que encaje bien con esta habitación. Vamos a moverla hacia arriba, a modo de que no quede por debajo del piso. Justo así. Bien. Vamos a hacerla un poquito más pequeña. La verdad no importa por ahora la escala, solo vamos a modelar primero y ya después, cuando ya tengamos el modelo hecho, vamos a aplicar la escala real. Necesito duplicar la imagen para poder trabajar de lado igual. Entonces, simplemente estando aquí, vamos a presionar Shift D para duplicarla. Vamos a cancelar el movimiento presionando clic derecho y vamos a presionar R para rotarlo. En este caso solo quiero rotarlo en el eje X, pero tengo que hacerlo de manera precisa. Puedo hacer eso presionando 90 y así la tienen en la vista lateral. O bueno, voy a cancelarlo, tiene que ser 90 negativo, R entonces Z, y tiene que escribir menos antes y ahora sí 90. Ahí está. Primero, para poder trabajar de manera cómoda necesitamos bajar la opacidad de estas imágenes. Voy a bajar un poco de aquí activando esta opacidad. Vamos a bajarlo mínimo en al menos por ahí, supongo. Voy a ocultar esta porque no la necesito por ahora. Aquí pueden observar básicamente los objetos que tenemos actualmente. Pueden activarlo otra vez, simplemente de ahí. Pero bueno, para empezar a modelar esto, vamos a hacer zoom. Y voy a presionar Shift más A para añadir un cubo. Lo movemos aquí arriba. Para poder ver a través de este objeto y poder ver la imagen, vamos a presionar aquí arriba. Presionamos y podemos ver cómodamente nuestro objeto y la imagen. Este borde básicamente indica la silueta del objeto. Bien, podemos moverlos donde necesitamos que estén.
Vamos a escalarlo un poquito hasta para encajar con la imagen. Vamos a acercarnos un poco y bien, quiero recalcar algo aquí. Necesitamos escalarlo no encima de esta línea, sino al menos por aquí, no cubriendo la línea porque eso va a ser cubierto por nuestro line art. Entonces, sí, tiene que ser eso, así. Vamos a escalarlo la altura básicamente. Entonces, vamos a moverlo un poco más arriba como presionando G más Z para escalar cómodamente. Ahora S para escalar y Z para bloquear la escala hacia arriba, al menos por ahí. Bien. Y bueno, ahora sí necesitamos activar la segunda referencia que tenemos. Vamos a bajarle la opacidad de esta al igual. Entonces aquí, justamente en esta pestaña, opacidad y la bajamos. Vamos a ocultar la otra para que no interfiera con nuestra vista. Voy a presionar I para tener una vista perfectamente lateral. Necesito mover la imagen justamente en medio de esta línea azul. Entonces presionen G más Z para bloquear el movimiento a los lados. Justo por aquí, lo más centrado que lo puedan dejar. Bien, tomamos nuestro cubo. Por cierto, pueden quitar la visibilidad de esta habitación para trabajar más cómodo, más preciso. Seleccionamos el cubo, nos movemos a la vista lateral y vamos a escalarlo justamente hacia los lados, ok. Entonces S más Z para bloquear el movimiento, bueno, la escala hacia estos laterales. Vamos a hacer zoom para escalar de manera precisa. Perfecto. Bien, ahora bueno, voy a desactivar esta y voy a activar la otra imagen de referencia. Y quiero básicamente eliminar esta cara de enfrente. Teniendo seleccionado el objeto, presionen Tab o simplemente moviéndose aquí, cambiando de modos, Edit Mode, pero es mejor presionar Tab. Estando en el modo de caras, presionando 3. Vamos a desactivar este modo por el momento. Vamos a seleccionar esta cara y la vamos a eliminar presionando Z y en Faces. Bien, necesitamos añadir ahora este grosor. Para hacer esto, simplemente tienen que añadir un modificador, el cual es Solidify. Lo buscamos aquí en esta pestaña y pueden escribirlo. Yo ya lo tengo aquí, ya me aparece aquí arriba. Lo toco y bien, primero no van a ver el efecto de manera innotable porque no es lo suficientemente ancho para ser visible. Pero antes de hacer esto, hay algo importante que tiene que hacer, lo cual es aplicar la escala, ya que modificamos el tamaño, o sea, escalamos nuestro objeto. Entonces, para evitar errores en el futuro, vamos a hacer eso presionando control más A y Scale. Bien, y bueno, tienen que aumentar de aquí este grosor hasta calzar la referencia. 0.03 es el tamaño adecuado. Bien, justo así. Excelente. Una cosa que tienen que activar sí o sí cada vez que hagan un modificador de este tipo es justo aquí en Even Thickness para que todo se ejecute de manera pareja. Entonces sí, nunca lo olviden presionar aquí porque vean lo que pasa. Ahora el grosor se está aplicando de manera pareja. Ahora bien, necesitamos añadir estas tablas horizontales. No les voy a decir, por ejemplo, que añadan un plano. No hagan esto, por cierto. Y lo escalen, lo muevan hacia aquí arriba y eso. No, porque eso no es óptimo. Entonces, lo que hacemos primero es aplicar este modificador presionando esta pestaña y luego en Apply para que podamos usar esta geometría. Vamos a movernos a modo de edición y vamos a presionar justo aquí en esta cara. Ya vamos a duplicar con Shift más D. Esto para tener una medida exacta y no estar moviendo de manera manual. Cancelamos el movimiento presionando clic derecho y vamos a separar esa cara. Entonces presionamos P y vamos a darle en Separate Selection. Justo así. Pueden ver que ahora el cubo se ha duplicado. Que por cierto es buena idea ir asignándoles nombres a estas cosas. Por ejemplo, este de arriba, el primero, es básicamente la habitación. Entonces vamos a ponerle habitación. A este otro le voy a poner estante. Y a esta otra le voy a poner tablas. Vamos a movernos al modo frontal. Vamos a seleccionar el objeto que le pusimos tablas. Salgamos del modo de edición, por cierto, y volvamos a seleccionarlo. Bien, aquí no van a poder ver lo que hacen porque, pues, o sea, el objeto es extremadamente delgado y no va a ser visible. Para que sea visible, tienen que añadir nuevamente un Solidify para añadirle grosor. Y nuevamente tienen que presionar Even Thickness y ponerlo en 0.03, justo así. Ahora sí es visible. Pueden moverlo aquí arriba
presionando G más Z, ya tienen que irse aprendiendo estos atajos conforme avancen, justo así. Para añadir el resto no voy a duplicar manualmente, simplemente voy a hacer un modificador. Entonces aquí en Add Modifier vamos a buscar Array, pueden escribirlo, yo ya lo tengo por aquí. Y importante, tiene que estar justamente abajo del otro modificador, porque si no, efectos extraños pasan. Entonces vamos hacia abajo, justamente tocando estos puntos de aquí. Pero bueno, vamos a tocar esta pestaña para abrir los ajustes y vamos a eliminar el factor X porque no queremos que se multipliquen hacia esa dirección, sino hacia el eje Z, que es básicamente arriba y abajo. Entonces pongámoslo en 1. Bien, ahí pueden ver que ahí hay un duplicado. Necesitamos ajustar este valor hasta que quede conforme a la referencia. Podemos aumentar el número de duplicados justo aquí. Bien, tenemos que ajustarle levemente estos valores, justo así. Puede variar dependiendo de la escala, claro. Ustedes pueden modificarlos a modo de que quede igual a su referencia. Vamos a aplicar estos modificadores. Tienen que estar seguros de no estar en el modo de edición, porque si no, no se podrá. Entonces vamos aplicándolos justamente aquí. Ahora sí es geometría real con la que podemos trabajar. Pueden verlo. Bien, ahora voy a modelar esta cara vertical, que por cierto, antes de modelarla es importante mencionar algo. Voy a seleccionar mi base, o sea, esta parte, y voy a entrar en modo edición. Y sí, como podrán adivinar, solo voy a tomar la cara de aquí, voy a duplicarlo, luego la voy a separar. Pero, por cierto, no hagan esto, solo es, por ejemplo, bien, digamos que yo estoy separando esta parte y la pongo aquí, pero al hacer eso estaríamos interceptando estas caras, lo cual no es bueno. Entonces, ya les voy a enseñar cómo podemos hacer esto de la manera correcta. Entonces voy a deshacer esto y primero que nada voy a seleccionar estas tablas. Quiero solo ver este objeto en el viewport, entonces para ver solo el objeto que tengo seleccionado voy a presionar esta tecla que pueden ver aquí. Bien, voy a entrar al modo de edición, teniéndolo seleccionado. Bien, podría seleccionar estas caras una por una, pero cuando tienes varios objetos, por ejemplo, puede ser más complicado y puedes hacer esto de manera más fácil. Por ejemplo, si presionas Shift más G, puedes ver aquí un panel de opciones. Yo en mi caso voy a seleccionar Normals porque básicamente estas caras están apuntando hacia esta dirección. Voy a enseñarles, por ejemplo, a lo que me refiero. Voy a activar esto. Bien, justamente pueden observar que estas caras de aquí están apuntando a la misma dirección. Es por eso que solo se seleccionan estas. Y bueno, básicamente para entender cómo funcionan las normales, por ejemplo, esta cara de aquí está viendo hacia arriba, este de al lado está viendo hacia acá. Y bueno, no es tan difícil de entender. Entonces voy a desactivar esto. Ahora voy a hacer aparecer todos los objetos que oculté solo para ver este. Simplemente presionando la misma tecla nuevamente. Eso así. Y voy a activar esta opción para ver a través de el objeto. Y voy a seleccionar estas. Teniendo seleccionadas estas caras, como ya lo hice, voy a presionar G y voy a presionar I. Por cierto, si les pasa esto, que por ejemplo aquí dice que es el eje Y, estaría moviendo los lados, pero no lo está haciendo, es porque estoy usando la transformación local, si no me equivoco, creo que así se decía. Para resolver esto y que el movimiento sea aplicado al eje en sí, solo presionas I nuevamente y ahora eso se lo corregirá. La ponemos en por aquí, porque no queremos que la parte vertical que vamos a añadir atraviese la otra, entonces sí, vamos a hacer esto así. Voy a activar esta vista, justo por aquí. Bien, voy a desactivar esta opción ahora. Bien, ahora sí voy a poder añadir esa parte. Entonces voy a seleccionar mi base, que es esta. Voy a desactivar este modo para poder seleccionar la cara sin error. La selecciono y le doy Shift más D para duplicarla. Cancelar el movimiento con clic derecho. Le doy en P para separar la selección y le voy a poner aquí vertical para no confundirla con las demás. Voy a salir del modo de edición y voy a seleccionar mi objeto aquí nuevamente y voy a activar este modo nuevamente para poder ver otra vez y voy a mover este objeto hacia el eje Y, justo ahí. Solidify, obviamente. Voy a añadir este modificador. Ya saben, activen Event Thickness, establezcanlo en 0.03, justo así.
Presionan aquí para verificar que está bien posicionado. Lo movemos un poco si es necesario. Bueno, básicamente en nuestra referencia no lo puedes ver, pero como hay gaveteros aquí, tiene que haber una tabla aquí abajo y aquí arriba también. Entonces voy a desactivar este modo nuevamente. Voy a tomar unas tablas de aquí y las voy a poner en este lado. Las voy a duplicar. Entonces, teniendo este modo activado, voy a entrar al modo de edición, teniendo mis tablas seleccionadas. Voy a presionar L solo para seleccionar la que quiero, justamente esta y esta. Le voy a dar en Shift más D para duplicarlo y quiero bloquear el movimiento hacia el eje Y. Vamos a escalarlo a ese eje también. Vamos a ver, movemos con la G más I, escalamos al mismo eje y vamos posicionando de a poco hasta que encaje bien. Justo así. Desactivamos este modo y podemos ver que ya tiene más forma. Y bien, otra cosa que queremos hacer es básicamente hacer que estas tablas no sobresalgan tanto, entonces solo vamos a tomar estas caras dentro de una nueva edición. Y bueno, como estas caras son similares, pues todas ellas están volteando a ver hacia la misma dirección. Entonces seleccionamos Shift más G y le damos en normal y justamente se selecciona solo esa parte. Entonces vamos a moverlo con la letra G y Z. Presiona nuevamente para que se aplique el correcto, justamente al menos por ahí. Ahí ya está bien. Perfecto. Y bien, para terminar el modelo de este estante, ya solo faltan añadir las puertas. Para pasar con los demás modelos, voy a hacer eso de manera rápida. Primero, voy a seleccionar mi objeto, bueno, esta base, esta, y voy a entrar al modo de edición. Activen el modo de bordes, tocando dos, y básicamente lo que necesitamos es añadir un corte para sacar una cara a la medida y que esto nos sirva de puerta, o bueno, la base para crear nuestras puertas. Vamos a activar este modo para ver a través del objeto. Y bien, voy a sacar un corte, entonces control R, le doy clic izquierdo para confirmar y lo muevo, voy a activar esta vista frontal. Por cierto, si se fijan, este corte tiene este ángulo todo extraño. Para arreglar esto simplemente tenemos que hacer que quede parejo, entonces presionamos S, luego I, actualmente está hacia arriba, tiene que tocarlo nuevamente para que tenga la dirección correcta y después de eso presionamos 0 y ahí está, ahora el corte está recto. Bien. Activamos la vista frontal y vamos a moverlo tocando doble G. Mm, por ahí está bien. Voy a añadir ahora otros cortes para establecer este límite. Voy a entrar al modo frontal nuevamente. Control R, confirmo y vamos a confirmar el corte. Bueno, vamos a enderezar este corte. Entonces presionen S, luego Z, Z nuevamente para tener el ángulo correcto. Y ahora 0. Y ahí está recto. Vamos a movernos a la vista frontal y vamos a presionar doble G para moverlo justo por ahí. Vamos a añadir otro corte en la vista frontal. Presionamos control R, lo posicionamos por aquí y lo vamos a enderezar. S, Z, Z otra vez, 0 y ya está. Presionen ahora doble G y lo movemos al menos por ahí. Excelente. Voy a desactivar esta transparencia. Bien, ahora entro en modo de caras y voy a seleccionar esta que creamos a base de puro corte y esta otra de aquí. Vamos a duplicarlas. Shift más D. Cancelamos el movimiento. Vamos a separarlas tocando P. Entonces, Selection puesto ahí. Salimos del modo de edición y vamos a asignarle un nombre. Le vamos a poner puertas. Bien, entramos al modo de edición estando seguros de que hemos seleccionado estas puertas. Tocamos A para seleccionarlas todas. Para traerlas hacia el frente vamos a tocar G para moverlas. Luego Z tiene el ángulo incorrecto, entonces Z nuevamente para corregir el ángulo. Y lo vamos a mover al frente a modo de que quede parejo, por así decirlo. Voy a moverlo un poquito más. Justo así. Activo este modo de transparencia porque necesito añadir un Solidify para darle ese grosor que hemos estado añadiendo en todas nuestras partes. Entonces, Solidify, vamos a tocar Event Thickness y vamos a aumentarlo a 0.03, justo así. ¿Qué ves? Voy a desactivar este un momento. Justo así, está bien, excelente. Y ahora para separar estas ventanas y darle el aspecto pues común de una ventana, voy a añadir un corte justo aquí en medio. Luego cancelo con clic derecho, igual aquí, control R, lo añado, cancelo con clic derecho. Y bueno, para separarlas necesito seleccionar, bueno, solo quiero ver este objeto, entonces voy a presionar
esta tecla que es como una pleca, que ya les enseñé antes cómo es. Y bueno, para seleccionar la línea entera, antes que nada tenemos que aplicar este Solidify. Tienen que estar seguros de que tienen tocado Even Thickness. Y bueno, le vamos a dar Apply. Y ahora sí, es geometría real. Voy a presionar Shift más Alt y le doy clic justamente aquí. Y ahora se selecciona toda la línea. Justamente aquí igual. Perfecto. Vamos a hacer un biselado para añadir un loop extra. Entonces control B. No tiene que ser tan pronunciado, la verdad. Excelente. Ahora voy a eliminar, bueno, voy a activar el modo de caras con 3 y voy a eliminar estas caras. Entonces le vamos a dar en Faces. Toquemos 2 para entrar al modo de bordes nuevamente y seleccionamos toda esta línea de aquí con Shift más Alt y le dan clic. Abajo también, lo mismo. Le dan F y pueden ver que se han rellenado exitosamente, que es justo lo que queremos. Vamos a activar todos los objetos nuevamente, presionando la misma tecla que habíamos tocado antes. Y como pueden ver, ya va tomando su forma. Ahora solo falta añadir las manijas. Bueno, al menos así se las conoce en algunos países. Pero bueno, voy a activar esta transparencia nuevamente. O sea, con manijas me refiero a estos artefactos de aquí. Y bueno, modelar esta parte es ligeramente más complejo que todo lo que hemos hecho antes. O bueno, eso depende si has usado Blender antes o no. Empezando, voy a explicar una cosa muy importante, que es que básicamente cualquier objeto que nosotros añadamos va a aparecer dependiendo de dónde esté nuestro cursor 3D, que es justo lo que está aquí abajo, este coso de aquí. Por defecto aparece ahí, pero pueden personalizar su posición donde ustedes quieran. Voy a desactivar esta transparencia y voy a salir del modo de edición, teniendo seleccionado nuestro objeto, bueno, estas puertas. Voy a entrar al modo de edición y activo el modo de caras tocando 3. Voy a seleccionar esta, por ejemplo, y presionando Shift más S. Pueden ver este menú de aquí y esto nos muestra varias opciones, pero la que nosotros queremos seleccionar es Cursor to Active, que básicamente pone el cursor en medio de lo que sea que nosotros hayamos seleccionado. Y lo pongo ahí porque no es óptimo que yo, por ejemplo, añada un cubo y estando el cursor ahí abajo, básicamente movamos de manera manual, o sea, eso pierde tiempo. Entonces, ya dado que está aquí, podemos añadir tranquilamente lo que queramos. En nuestro caso, un cubo para empezar a modelar esa parte. Se ve así ahora porque el cubo es grande y está tapando toda la pantalla. Entonces, vamos a escalarlo con ese. Eso sí, voy a moverme a la vista frontal y voy a activar la transparencia. Vamos a mover este cubo hacia el eje Y. Justo aquí. Lo voy a escalar más. Vamos a hacer zoom para evitar confusiones más adelante. Entonces sigo escalando, al menos por ahí. Voy a escalar hacia el eje Z. Luego voy a mover un poco hacia abajo también. Ahora sí necesito la otra referencia que tenía. Pero aquí está, solamente la activo y ya está. Entonces me muevo a la vista lateral y vamos a posicionarlo. Voy a moverlo hacia el eje X. Voy a escalarlo un poquito más, ligeramente. Al menos por aquí lo voy a dejar solo un poco más, dado que tengo que dejar un espacio para hacer esta curva, que es básicamente lo más retador que tiene hacer este objeto. No es la gran cosa tampoco. Voy a desactivar la transparencia por un momento. Y por cierto, un ajuste que a mí se me olvidó mencionarles que tienen que activar para visualizar mejor, al menos para modelar, es aquí. En esta pestaña, busquen aquí abajo Cavity y pueden observar cómo ahora los bordes se ven más claros. Se me olvidó mencionarlo antes, pero bueno, mejor tarde que nunca. Hay una herramienta que nos va a permitir básicamente hacer esa curva de manera fácil, teniendo seleccionado nuestro cubo. Ah, por cierto, vamos a aplicar la escala antes, entonces control más A y le damos Scale para evitar tener problemas adelante. Bien, la herramienta que vamos a usar es una que se llama Spin, que nos va a permitir hacer esa curva de manera fácil, pero un detalle es que funciona en base a donde está posicionado el cursor 3D. Entonces nosotros necesitamos posicionarlo justamente aquí. Entonces presionamos este borde, tiene que estar en el modo de bordes, y vamos a presionar Shift más S y presionan 3, que es Cursor to Active, o sea, el cursor a lo que está activo, lo va a mover en medio de esa línea, que es justo lo que queremos. En el modo de caras, tocando 3, vamos a seleccionar este de aquí y vamos a buscar aquí abajo en este menú, Pin, que es justo este de acá, la seleccionamos y bueno, por defecto está en un ángulo que no es el que queremos, tenemos que ponerlo tenemos que probar con estos ángulos para ver cuál es el correcto. En mi caso es el eje X, básicamente mover esto. No tengo que ajustarlo manualmente, simplemente muevo un poco y voy a ajustar en este menú de aquí abajo, 90 grados.
solo escribo 90 y ya está. Bueno, negativo, voy a ponerle negativo antes. Ahora sí. Pero no podemos dejar esto así porque estos vértices, o sea, esto es una mala topología, se nota a leguas. Voy a activar mi vista lateral para trabajar mejor. Y bueno, básicamente ajustando este valor de aquí, puedo modificar básicamente de manera más controlada el perfil de esta herramienta. Ustedes pueden ajustar los valores hasta que se vea correcto. Antes de cancelar el movimiento y aplicar esta herramienta, necesitamos bajar el número de aquí de steps, que es básicamente la subdivisión de esta curva. Entonces voy a bajarlo porque no necesitamos tantos. En 6 está bien, la verdad. No tiene nada de malo ahí. Ahora sí voy a aplicarla. Para salir de esta herramienta, presionamos aquí arriba en Box, justo ahí. Bien, no era tan difícil, man. Ahora, no quiero repetir esa misma acción. Antes que nada voy a desactivar mi imagen de referencia lateral, justo aquí. Bien. Entonces, como les decía, no quiero repetir básicamente el proceso de usar esa herramienta. Entonces, voy a añadir un corte en medio. Control R, lo aplico aquí y cancelo el movimiento presionando clic derecho. Voy a seleccionar estos vértices de abajo, moviéndonos en modo de vértices primero, tocando uno, lo selecciono y le doy en X y vértices, porque voy a añadir un modificador que va a repetir esto de aquí arriba hacia abajo. Vamos a buscar mirror, pueden escribirlo así, lo añadimos y por defecto está en la orientación equivocada. Desactivamos esa X y activamos Z para que se aplique de manera correcta. Voy a tocar esta tecla de aquí para solo mostrar este objeto porque quiero seleccionar esta parte y por el ángulo que tengo, o sea, lo está tapando. Entonces, bien, justo así, lo voy a extruir hacia justamente ese eje, al menos por ahí, y ya queda. Vamos a presionar clic derecho, vamos a darle en Shade Auto Smooth para básicamente que no se vean esos bordes sólidos, por así decirlo, planos. Pueden dejarlo así si gustan, no tiene nada de malo, ya que de por sí nosotros estábamos trabajando en modo low poly, lo cual es con pocos vértices, pero si quisieran, por ejemplo, podrían añadir un modificador que va a hacer que esto no se vea tan sólido. Vamos a añadir un modificador para añadir un poco de biselados en, en los bordes, por así decirlo. Eh, Busquen aquí Bevel, justo así. Y bien, pueden ver el efecto inmediato que esto tiene, lo hace ver más redondo. La verdad, eso ya es dependiendo de sus preferencias. Yo, por ejemplo, no necesito un biselado porque no me gusta tener tanta geometría en mis escenas. Entonces, sí. Ah, para aplicar exactamente, bien, para aplicar este mismo objeto a este otro lado, simplemente voy a hacerlo con otro modificador de mirror. Voy a añadir otro aquí. O simplemente pueden copiar este que ya está aquí y cambiar los valores. Aquí está, duplicate. Y pueden cambiar esto de Z a Y, por ejemplo. Esta cosa de aquí va a servir para, por ejemplo, decir el punto del cual se va a añadir este modificador. Y no ha pasado nada porque el punto de origen de este objeto no está donde debería estar, tiene que estar justo en medio. Entonces vamos a cambiarlo. Tienen que presionar clic derecho y vamos a buscar aquí en Set Origin, Origin to Geometry. Y de esa forma el punto de origen se va a colocar en medio, justo así. Honestamente podríamos, por ejemplo, añadir estos mismos objetos para este de abajo. Pero si se fijan en la referencia que yo hice, eso va a ir tapado básicamente por el escritorio. Entonces, no me molesto en este caso por colocarlos ahí abajo. Por cierto, una cosa es que tengo que tomar estas puertas de aquí y entrar al modo edición, agarrar estas caras de aquí abajo y hacer que cubran básicamente aquí abajo. Entonces lo jalo un poquito hasta cubrir, porque es como tiene que ser, justo así. Ahora bien, ¿cómo? Yo les voy a enseñar cómo mover estas puertas para crear un poco de variación en el render final. Y bueno, lo que queremos hacer es, dado que no le vamos a dar importancia a esta parte de aquí abajo, la vamos a separar. Entonces presionamos L sobre cada una y le vamos a dar en Separate con P y Selection. Y le voy a poner puertas aquí arriba, puertas sólidas, porque no las voy a mover de ninguna forma, ya que van a estar cubiertas. En cuanto a estas sí las voy a separar para que sean independientes. Pero antes de hacer eso, lo primero que quiero hacer es voy a aplicar estos modificadores. Entonces le voy a tocar esta pestaña y le voy a dar Apply. Al igual que aquí, Apply. El que no tienen que aplicar es el de Shade Smooth. Ese no lo tienen que aplicar. Pero bueno, primero vamos a separar estas dos puertas. Entonces vamos a movernos al modo de edición y vamos a seleccionar todo. Y vamos a darle en P. No vamos a tocar Selection.
sino by loose parts, que va a separar todo lo que no has tenido. Y ahora vamos a asignarles un nombre. Primero que nada hay que movernos al modo de objeto. Esta le voy a poner puerta, puerta 1, por ejemplo. Y a la otra le voy a poner simplemente un 2 para poder diferenciarlas. Necesito también separar estas dos manijas. Entonces selecciono todo y le doy P by loose parts. Y le voy a poner, por ejemplo, a esta manija 1, ya que es la que está de este lado. Y a la otra le voy a poner manija 2. Bien, no soy tan creativo con los nombres, pero bueno. Ahora, ¿cómo haces que un objeto siga otro que se mueva con él? Simplemente haces eso haciendo, ¿cómo te digo? Aplicando una herramienta que se llama Keep Transform. Primero vas a seleccionar el objeto que quieres que siga el movimiento del otro. Entonces, primero selecciono la manija y selecciono este para que sea mi objeto principal. Vamos a presionar Control P y aquí te salen estas opciones. Set Parent, así se llama la herramienta. Y vamos a darle en Keep Transform. Y ahora, si muevo esta puerta, por ejemplo, pueden ver que ahora se mueve en conjunto con la manija, que es justo lo que quiero. Voy a aplicar lo mismo aquí. Voy a seleccionar primero la manija y luego la puerta. Y le voy a dar Control P y Keep Transform. Y ahora sí puedo efectivamente ocultar estas referencias, ya que ya no las necesito. Voy a ocultar esta. Y bien, básicamente el instante está terminado. Sin embargo, hay solo unos cuantos detalles a mejorar. Por ejemplo, esas puertas. Al igual que en la otra, voy a seleccionar las caras y las voy a mover un poco hacia arriba para que las cubran, justo así. Por cierto, esta línea no importa, no le presté mucha atención, ya que igual no va a aparecer en el render, no se preocupe por eso. Básicamente esto es porque anteriormente el punto de origen de esta puerta estaba aquí. De igual forma lo vamos a cambiar para darle movimiento a esta puerta. Para hacer eso hay dos formas. Podrías rillar la puerta, que es más trabajo y depende mucho de lo que vayas a hacer. O simplemente puedes establecer una rotación en base al punto de origen, que para este propósito es lo más apto, ya que no requiere gran trabajo. Además de que es para fines estáticos, entonces no importa. Voy a moverme al modo de edición y en el modo de bordes voy a presionar justo este de aquí y voy a establecer el punto de origen justamente en este borde. Entonces Shift más S y le dan 3 para básicamente establecer el cursor ahí. Aún el punto de origen no se ha movido. Entonces tenemos que presionar aquí, clic derecho, Set Origin to 3D Cursor, que básicamente establece el punto de origen específicamente ahí. Vamos a movernos al modo de objeto. Ahora, por ejemplo, si rotamos en el eje Z, pueden ver que ahora esta puerta se está moviendo. Incluso podrías añadir una ligera animación a esta puerta. Por ejemplo, puedes establecer, primero que nada, aquí en el timeline, está en cero, básicamente es donde inicia. Puedes establecer un keyframe teniendo seleccionado tu objeto, clic derecho y le das aquí abajo, Insert Keyframe. Y bien, digamos que mueves tu timeline justo por aquí y básicamente rotas un poco hacia el eje Z e insertas un keyframe nuevamente. Si mueves tu timeline, pues básicamente ahí tienes una animación básica. O sea, son maneras simples de añadir rotación a objetos. Claro, hay unas maneras de hacer esto también con constraints. Puedes establecer con esto varios límites. Pero bueno, para el motivo de nosotros es simple. Entonces voy a eliminar estos keyframes porque no necesito animar nada de esto. Y bien, ahí básicamente tienes tu estante terminado. Y ahora vamos a pasar con el escritorio, que es muchísimo más fácil. Ya puedo mostrar la habitación que estaba haciendo. Pues aquí. Perfecto. Voy a seleccionar todos los objetos para empezar a aplicarle una escala aceptable. Entonces voy presionando objetos con Shift para irlo seleccionando así a la vez. Justo así. Me faltó la de medio. Bien, ahora sí puedo aplicar una escala más aceptable para esto. Voy a moverme por aquí. Primero que nada voy a moverlo hacia atrás. Quiero fijarme que no vaya a atravesar la pared. ¿Listo así? Perfecto. Ahora hacia acá un poco. Y quiero escalarla para que quede básicamente a la altura de la ventana, entonces voy a establecer esto así. Voy a escalar un poquito
Veamos si caja ahora. Lo voy a bajar hacia el eje Z. Bien, al menos por ahí. Creo que no está atravesando el piso, ¿cierto? Bien, queda perfecto justo ahí. Y bueno, para añadir un poco de variación a cuando vayamos a renderizar, voy a abrir un poco esta ventana. Entonces voy a rotar hacia el eje Z un poco, la voy a abrir un poco. Y creo que no he establecido el Keep Transform para estas dos, pero lo voy a hacer ahora. Control P, Keep Transform, por si no lo había hecho, la verdad no me acuerdo. Bueno, voy a establecer el cursor aquí nuevamente. Y bueno, como ustedes ya vieron, cómo lo hice antes, entonces voy a darle clic derecho y voy a establecer el origen al cursor. Y bueno, no quiero que el cursor ahora se muestre aquí, voy a ponerlo donde estaba, entonces Shift más S y voy a presionar uno para que aparezca nuevamente ahí en el medio del piso, no importa. Voy a abrir esta ligeramente, entonces hacia el eje Z, al menos por ahí. Esta la voy a cerrar un poco más, al menos así, para que no quede todo plano. Perfecto. Ahora bien, vamos a modelar el escritorio, lo cual es 1000 veces más rápido y también fácil. Pero primero que nada necesito ajustar el tamaño de esta ventana, ya que si miramos a la referencia cursiada que hice, puedes observar que no va tan alejada del estante. Entonces, teniendo seleccionada esta habitación, modo edición, entonces, tocando Tab, lo único que necesito seleccionar es básicamente toda esta línea. Vamos a seleccionar, ya, bueno, como este es un objeto pequeño, puedes seleccionarlo de a poco, no hay problema. Y como no hemos aplicado el Solidify, entonces no hay línea atrás, lo cual es bueno. Entonces presionamos doble G para mover este eje. Al menos por aquí está bien, justo así. O bueno, un poquito menos, lo voy a mover un poco para atrás. Bien, ahí está bien. Igualmente voy a mover esta otra. Entonces doble G, al menos por ahí está bien. Siempre podemos modificarla, no hay ningún problema. Y bueno, artistas, la idea original era hacer todo en un solo video, pero me vi obligado a dividirlo por esto. No tenía suficiente espacio en mi computadora para renderizar el video completo. Entonces me tocó borrar cosas. Pero hay buenas noticias. En la segunda parte, además de terminar lo que falta, les enseñaré a descargar assets online para evitar la tarea de modelar todo desde cero. Ya tengo parte grabada, así que la estaré publicando mañana o pasado mañana. Gracias infinitas a todos los que me escriben y me apoyan constantemente. Y me disculpo si pasé unos días sin subir video. Una de las razones es que mi suscripción de CapCut caducó y tuve que renovarla. Y otra es porque, aunque no lo crean, yo hago muchos cortes en mis videos, ya que en mi casa hay mucho ruido y me toca borrar varias partes. En fin, muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Para mí es un placer poderlos ayudar incluso de forma mínima. Esto jamás sería una carga. Pueden apoyarme dejando un like o compartiendo el video para que así llegue a más artistas. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.